Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial de introducción al 3D con Art of Illusion. En este video tutorial trataremos lo que es el tema de renderizado para dar a nuestro trabajo los últimos retoques finales. Abrimos el programa. Y crearemos una escena simple para que podamos ver los efectos que podemos obtener con el renderizado. Crearemos un plano desde la vista superior. Situaremos la cámara en una posición óptima. Y añadimos algunos objetos. Bien, ya tenemos la escena lista. Ahora, en el renderizado, en escena, representar escena, tenemos todas las opciones de renderizado. Podemos acceder a esta ventana más rápidamente usando el atajo de teclado CTRL más R. Y para renderizar de inmediato con todas estas opciones ya incluidas, podemos usar CTRL más Shift más R. Y representaría de inmediato, que es esta opción. Vamos a ver un poco sus características. Aquí tenemos en estos dos parámetros lo que será el tamaño de la imagen. Aquí en anchura yo pondré esta anchura de acuerdo a la anchura de mi pantalla y esta altura. Si pulsamos OK, el tamaño ya ha cambiado. Bien. Ahora tenemos aquí dos representadores, Ray Tracer y Raster. En principio Ray Tracer es el mejor de todos, es un trazador de rayos ideal para simular la luz, los efectos de luz. Y el Raster es un tanto más simple, elimina la mayoría de las opciones que tenemos aquí avanzadas. Y bueno, generalmente Ray Tracer es el que usaremos para las composiciones. Luego aquí podemos seleccionar la cámara. En este caso yo tengo una cámara, pero si creo más cámaras, con este botón, aquí puedo cambiar el punto de vista a la cámara que yo quiera, de todas las cámaras que he creado. Pues aquí en escena, presentar escena, puedo elegir lo mismo, la cámara que quiera. Selecciono esta, por ejemplo, pues representará lo que hay en la cámara 5, el punto de vista de la cámara 5. Vamos a eliminarlas. Luego, en representar, tenemos dos opciones, imagen o película. Si queremos renderizar una imagen simple, pues tenemos que usar esta opción que ya está marcada. Y si queremos hacer una animación, que eso lo veremos en capítulos siguientes, pues tendríamos que marcar esta opción y renderizaría una película en el formato que nosotros le digamos de archivo de imagen, o si instalamos Arte de Illusion con un complemento, pues podríamos renderizar directamente al formato QuickTime. Y bueno, si activamos la casilla podemos elegir los parámetros, fotogramas por segundo, momento inicial, momento final, pero esto ahora no lo vamos a tocar. Exactitud de la superficie. Este parámetro es la exactitud de la superficie, más o menos en algunos objetos dará resultado, en otros no, del suavizado. Cuanto más bajo sea el número, más exacto, más suavizado, y cuanto más alto, menos exacto. Luego, anti-aliasing. Si no tiene anti-aliasing,
vemos que se generan estos escalones en los objetos cuadrados, o sea, en las líneas diagonales, porque en la pantalla todos son píxeles y son cuadrados. Entonces, si hay una línea en diagonal, se forman estos escalones. Se llama aliasing. Pues con esta herramienta anti-aliasing podemos elegir entre medio o máximo. Si yo pongo, por ejemplo, máximo con estos parámetros, esos escalones ya deberían desaparecer. Ya queda más suavizado. Entonces, aquí estos dos parámetros, el número mínimo de rayos y el número máximo de rayos. Cuantos más rayos tengamos, más calidad tendrá nuestra imagen final, pero también tardará más tiempo en renderizarla. Porque el CPU tiene que trabajar más en procesar los cálculos de los fotones y toda la simulación que tiene el programa. En fin. Pasemos a estos botones. Iluminación. Aquí esto tiene varios parámetros. Yo os enseñaré el parámetro básico. Iluminación global. Iluminación global podemos usar de todas estas opciones. Os mostraré esta. Oclusión de ambiente. Oclusión ambiental. Ok. La oclusión ambiental sirve para simular la luz que viene de todas partes. Va bastante bien para simular la luz del mundo real, como por ejemplo de un día nublado. Entonces, aquí lo único que vemos es que nos ha generado este efecto no muy adecuado para una imagen final. Si eliminamos la luz, que ahí está la gracia de la herramienta, y representamos la escena, vemos que se debería ver las formas, se deberían poder distinguir las formas con la luz que tenemos. Esto, si desactivamos oclusión ambiental y no tenemos ninguna luz, pues obviamente la escena nos aparecerá así. Devolvemos la luz. Siguiente, salida. En salida podemos elegir estas dos opciones. La opción de arriba, fondo transparente, si la activamos, en vez de renderizar el fondo negro que renderiza, debería renderizar una imagen con los objetos que tenemos, pero sin fondo. ¿Veis que no hay fondo negro? Si yo guardo la imagen, ojo, tiene que ser en formato PNG. JPG no soporta transparencia, tiene que ser PNG u otro formato que soporte transparencia. La imagen con transparencia. Estos cuadraditos significa que este trozo de la imagen es transparente. Podríamos superponer esta imagen sobre otra imagen y así crear efectos de superposición y otras composiciones en 2 dimensiones. Devolver el valor tal cual estaba. Ok. Avanzado. Aquí tenemos varias opciones. Máxima profundidad del árbol de rayos, mínima intensidad, tamaño del paso, suavizado de las texturas, suavizado para la iluminación global. En fin, estos son parámetros. Por ejemplo, este suavizaría el efecto que hemos visto antes, que parecía que tenía como arena. Pues este lo suavizaría, pero tardaría más tiempo en renderizar. Pero estos ya son parámetros bastante avanzados que salen de lo que yo quiero mostraros en estos videotutoriales. Veamos. Ahora vamos a ver lo que hacen estas casillas. Profundidad del campo. Si activamos esta casilla, ok, vemos que aparece así, borroso. Esto es una simulación del enfoque de las cámaras reales. Sirve para enfocar un objeto a una determinada distancia y desenfocar el resto. Esto os lo mostraré
creando un ejemplo nuevo. Elimino estos, excepto el cubo. Crearé una matriz en el eje Z. Así. El original lo elimino. Entonces voy a pasar al punto de vista de la cámara. La voy a colocar en un sitio que tenga todos los cubos. Creo que podéis ver bien el efecto. Así mismo. Había olvidado tocar la luz. Esta luz, este tipo de luz, no hace falta que la coloquemos obligatoriamente mirando hacia el objeto. Esta luz lo que indica es de dónde viene la luz y hacia dónde va la luz. Entonces yo simplemente las seleccionaría, las rotaría, para que la luz venga desde la parte izquierda y así ilumine todos los cubos. ¿Veis que aquí se ve un poco más claro y aquí más borroso? Y al final también más borroso. Ese es el campo de profundidad. Entonces, utilizaré la vista superior para rotar. Así. Ahora se debería ver más claro. ¿Veis? Estos cubos están enfocados y estos no. Eso es por la distancia focal. Si seleccionamos la cámara, aquí, distancia focal, está a 20, pues podemos bajarlo, por ejemplo, a 10. Y ahora son estos cubos los que están más cerca, los que están enfocados, y los cubos que están más lejos, los que están desenfocados. Quería destacar, si os fijáis, los cubos que están desenfocados tienen este efecto de arena, que esto se produce por la calidad que le hemos puesto a la imagen. Esto lo podemos arreglar con estos parámetros. Si yo, por ejemplo, subo el número máximo a 256 y el número mínimo a 228, ese efecto de arena debería desaparecer porque la imagen ya tiene mucha más calidad, pero el tiempo de renderizado será mucho más largo. ¿Veis? El efecto de arena ya no está, ahora es borroso, perfectamente borroso. Ok. Le reduciré la calidad porque si no vamos a tardar mucho. Brillo y translucidez. Esto es para tener brillo y translucidez, pero bueno. Este dejo que lo probéis vosotros. Paso directamente a este, sombras difusas. Con sombras difusas podemos simular un efecto de la realidad que es cuando un objeto está cerca del suelo, tiene una sombra nítida, pero cuanto más se aleja del suelo, más difusa es la sombra.
Entonces, si activamos esta casilla, pero para eso necesito un objeto que dé sombra. Crearé un plano. Si no, los cubos no podrán dar sombra en ningún sitio. Aquí. Ahora, si renderizamos, ¿veis? Esta sombra, como está más cerca del suelo, es más nítida. En cambio, los cubos que están más lejos del suelo proyectan una sombra mucho más difusa. Para eso sirve esta casilla, sombras difusas. Bien, y ahora ya, por último, veremos algunos filtros de la cámara. Si hacemos doble clic en la cámara, o desde aquí, campo de vista. Estos son los parámetros principales. Con el campo de vista podemos seleccionar la amplitud que puede, o sea, la cantidad de cosas que puede ver la cámara en su entorno. Cuanto menos campo de vista, lo bajaré a 10, menos cosas saldrán en la imagen. Y en cambio, cuanto más campo de vista, más cosas saldrán en la imagen. El valor por defecto de la cámara es 30. Pero si por ejemplo queremos crear una escena de un paisaje, un sitio abierto que tenga un gran tamaño, pues entonces sería conveniente subirle el campo de vista. Luego, la profundidad del campo. Lo que hace la profundidad del campo debe de ser para renderizar objetos a mayor distancia con más calidad. Pero ahora mismo esto no me da tiempo de mostraroslo. Pasaremos directamente a los filtros. En las opciones de la cámara, por último, este que se me olvida, perspectiva. En la vida real podemos, o sea, vemos las cosas en modo perspectiva. Pero si le quitamos la perspectiva, sería una vista ortográfica. Entonces, la vista ortográfica, ¿qué es lo que tiene? Para modelar en 3D va bien la vista ortográfica. Pero, como veis, los cubos, aunque están separados y unos están más cerca que otros, se ven todos a la misma distancia, porque están en ortográfica. Entonces, si le ponemos perspectiva, que la trae por defecto, entonces lo veremos como en el mundo real. Los cubos más cercanos más grandes, los cubos más lejanos más pequeños. Ahora sí, filtros. En los filtros podemos elegir algunos efectos que podemos darle a nuestra imagen. Estos son los efectos. Podemos, por ejemplo, poner brillo, la amplitud del brillo, más brillo o menos brillo. Podemos añadir varios filtros a la vez. Saturación. Podemos desenfocar, filtros de desenfoque. Podemos usar, por ejemplo, este efecto. Crearía un efecto toon.
genera una línea en los bordes de cada objeto. Podemos hasta seleccionar el color de la línea. El grosor. Y si renderizamos, pues obtendremos el filtro, la imagen renderizada con el filtro. Vamos a eliminar este. Ok. Y si por alguna razón hemos renderizado nuestra imagen y ha sido una imagen grande, difícil de renderizar, que ha tardado mucho tiempo, y no queremos cerrarla para elegir un filtro, pues aquí directamente podemos elegir este botón, filtros, y aplicar el filtro directamente, sin necesidad de tener que renderizar otra vez. Aunque algunos filtros, desgraciadamente, no se pueden aplicar de esta forma. Y luego podemos salvar los parámetros. Para la próxima vez que rendericemos, pues el filtro que le hemos asignado ya estará aplicado. Y esto es todo. El campo de renderizado todavía abarca más, pero como ya he dicho, yo solo quiero crear una introducción para que veáis un poco las funciones básicas del programa Art of Illusion, las herramientas más simples. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo video tutorial.